Buenas tardes, bienvenidos a la segunda conferencia de este importante ciclo organizado por Alumni, Universidad de Salamanca y Cultural Barbalos, dedicado a la paz, a reflexiones desde distintas perspectivas, desde distintas materias, componentes de excepción sobre este importante asunto, que siempre lo es y quizá aún más en este contexto complicado en el que nos encontramos. Permítanme, que me permita también el ponente, si lo tiene a bien, agradecer a la coordinadora del ciclo, a la profesora Angelita Calvo, presidenta de honor de Alumni Universidad de Salamanca, la organización y la promoción del mismo, la invitación para que esté aquí hoy con ustedes en este maravilloso Teatro Liceo. Permítame también que agradezca a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, a su director, a la concejala de Cultura, la colaboración desde el Ayuntamiento y la Fundación para poder celebrar aquí, en un marco extraordinario, este ciclo tan interesante, tan bonito. Y me han concedido un privilegio. Es el privilegio de presentar al profesor don Luis Norberto González Alonso. Es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca. En ella también dirige una institución muy querida, vinculada a todo el proceso de construcción, consolidación y desarrollo de la Unión Europea, que es el Centro de Documentación Europea Europe Direct, que sin duda sirve de manera constante, no solo ya para estudiar, sino también para concienciar, para difundir la importancia de la Unión Europea, de este proceso de construcción tan singular y a la vez tan relevante y tan querido y que tan importante es para España, la presencia en la Unión y la contribución realizada desde nuestro país para la consolidación y crecimiento de esta organización supranacional que es modélica y que es un referente a nivel mundial. Presentar al profesor González Alonso para mí es, como les decía, un privilegio. He tenido la suerte de seguir de cerca su excelente carrera académica. Es una persona especialmente comprometida con la universidad, con la sociedad. Forma parte de una escuela que no solo por sus referencias históricas, sino principalmente por su presente y su proyección de futuro es indispensable para la Universidad de Salamanca, que es la del Derecho Internacional. Les puedo confesar que tuve la gran fortuna, cuando era estudiante, de recibir docencia de la profesora Araceli Mangas. Entonces, el Derecho Internacional Público, en el plan de estudios que yo cursé, se impartía en tercer curso y era un plan que se había aprobado históricamente, era lejano en el tiempo, pero a la vez nuestra facultad había actualizado de manera muy importante. Y como les decía, tuve la fortuna de que fuera el primer año que impartiera docencia como catedrática en nuestra universidad la doctora Araceli Mangas, y pude aprender muchísimo de Derecho Internacional, de Derecho de la Unión Europea, diríamos hoy, y sobre todo tuvimos la gran fortuna de poder generar de nuevo una escuela con personas muy destacadas. De entre ellas subrayo la presencia del doctor González Alonso. Él, con su juventud, con su especial inquietud por avanzar en contenidos, además de cursar los estudios en la Universidad de Salamanca, lo hizo también en otro centro que es especialmente prestigioso, el Colegio de Europa de Brujas, ubicado en Bélgica. Brujas tiene además un especial significado en este teatro en el que nos encontramos, puesto que en la inauguración participó el alcalde de aquella ciudad. Este teatro, que acaba de cumplir en el mes de marzo 20 años, se inauguró por la reina Sofía en el año de la capitalidad que compartió Salamanca con Brujas. Pues aquí en aquella bella ciudad también el Colegio de Europa de Brujas es todo un referente, y allí nuestro conferenciante de hoy obtuvo el diploma de Altos Estudios Europeos, el Master in Law.
Además de su actividad docente, tiene una amplísima actividad investigadora. Quiero citar solo algunos ejemplos, porque si no me llevaría más tiempo relatar su currículo académico que la propia conferencia. Les cito como algunas referencias básicas su actuación como director ejecutivo de la Revista General de Derecho Europeo, que edita Justel desde 2012. También ha sido miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Comunitario Europeo, que edita el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. En la actualidad, por cierto, es secretario general desde 2018 del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Ha sido miembro del Consejo de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, otra faceta que subraya lo que indicaba sobre su compromiso social. También ha sido director del Máster en Estudios de la Unión Europea, un título de nuestra universidad especialmente prestigioso, y director de la Oficina de Cooperación de la Universidad de Salamanca. Como investigador ha encabezado o ha formado parte de un número muy alto de proyectos de investigación I+D+I financiados por las administraciones públicas, también por instituciones privadas como la Fundación BBVA o por la Comisión Europea. Su faceta como profesor invitado en universidades españolas, en instituciones y universidades de gran nivel, a nivel internacional, completan también una amplia actividad académica y profesional que sin duda es muy singular. Por eso quiero agradecerte que hayas aceptado formar parte del elenco de ponentes de esta jornada, de estas jornadas, de este ciclo. Agradecerte que además hayas elegido un tema, bueno, ahora lo vas a explicar tú, pero quería destacar de gran actualidad, especialmente relevante, de esa construcción desde el derecho internacional de la paz. Un derecho, el ordenamiento internacional, que en ocasiones, y yo lo he oído como ciudadano, se dice, bueno, es un derecho que se cumple relativamente poco, que cumple una función exigua, y es al contrario, es una de las ramas del ordenamiento que sin duda tiene más fuerza, más vigor en nuestro día a día y que además es esencial. Si no existiera el derecho internacional tendríamos que estar ahora mismo inventándolo, porque la comunidad internacional, las relaciones entre los Estados y las relaciones entre las personas serían realmente distintas y, por supuesto, no estarían regidas por el reconocimiento de los derechos y por el propio modelo de Estado de Derecho. En fin, en esta ciudad donde tenemos una Casa de la Concordia, que está muy vinculada a nuestro santo patrón, el gran San Juan de Sagún, donde se dice que la ira odium generat, el amor, la concordia nutrit amorem, donde la ira se dice, se recuerda que la ira genera odio y la concordia nutre el amor, es el lugar más adecuado para hablar, para reflexionar, para formular propuestas sobre la paz. Así que cuando quieras, amigo, profesor Luis Norberto González Alonso, tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique, por esta presentación tan amable y tan cariñosa, diría yo. Es un placer que te hayas ocupado tú y un honor que te hayas ocupado tú de mi presentación esta tarde, y es un placer estar aquí con todos ustedes para compartir algunas reflexiones en torno a la paz, que es el tema que nos ocupa en este ciclo de conferencias. Pero antes de comenzar, y al igual que hacía Enrique, pues quiero agradecer a quienes han hecho posible la celebración nuevamente de este ciclo de conferencias, las instituciones que él ya ha mencionado, pero en particular y de manera más personal me gustaría agradecer la invitación para estar aquí esta tarde y sus desvelos, tanto a Angelita Calvo como a José María Miñambres, que son las dos personas con las que he tenido ocasión de interactuar, digamos, de una forma más directa en la preparación de este ciclo. Y además quiero felicitarles a ellos y a las instituciones que representan, Alumni, Cultural Barbados,
Barbados, y también, por supuesto, a la Fundación que hace posible que estemos aquí en este magnífico teatro, felicitarles por mantener vivo este ciclo de conferencias en el que ya tuve ocasión de participar hace 3 años y por seguir convocándonos periódicamente en el mes de noviembre para reflexionar sobre temas importantes, sobre temas que deben preocuparnos a los ciudadanos, a la ciudadanía en general, y además que esto se haga no desde las instituciones públicas o desde instituciones privadas con una gran capacidad de despliegue de medios, sino que se haga a partir de organizaciones de la sociedad civil que muestran esa vitalidad de la sociedad civil tan necesaria en nuestro sistema democrático, y que sean los propios ciudadanos quienes invitan a los ciudadanos a reflexionar sobre estos temas tan relevantes. Bien, eso es lo que voy a tratar de hacer esta tarde, compartir con ustedes en voz alta algunas reflexiones que me ha sugerido el planteamiento de este ciclo de conferencias sobre la paz, genéricamente. Y como es lógico, pues yo voy a intentar hacerlo desde la perspectiva que me es más cercana, que, como decía Enrique antes, pues es la del derecho internacional, las relaciones internacionales, porque la paz sigue siendo valor universal por excelencia, lo que hoy en términos un poquito más modernos denominamos un bien público global por el que todos debemos luchar y que todos debemos tratar de promover y de defender. Así ha sido a lo largo de la historia. De hecho, la historia de las relaciones internacionales modernas, digamos, desde que existe el Estado moderno, es la historia de la paz y de la guerra, o de la guerra y de la paz, porque obviamente, dependiendo de los momentos históricos, pues ha predominado más un elemento u otro. Es casi obligado, y no me voy a entretener mucho en esto, recordar cómo una de las grandes preocupaciones de los teólogos juristas que iluminaron el pensamiento mundial desde la primera mitad del siglo XVI, con Francisco de Vitoria al frente, era o consistía en preguntarse por los límites del uso de la fuerza, por hasta qué punto recurrir a la fuerza y, por lo tanto, quebrantar la paz podía ser lícito, podía obedecer a la justicia, podía tener una justa causa. Lo cierto es que, paradójicamente, aquellas inquietudes después se fueron debilitando bastante, y en siglos posteriores la preocupación por los límites del uso de la fuerza fueron bastante menos consistentes o contundentes que en aquella primera época. Simplemente por recordarles hasta qué punto esto fue así históricamente, la primera obra general de derecho internacional, lo que hoy denominaríamos un manual de derecho internacional, que se debe al jurista holandés Hugo Grocio, en 1625 se titulaba De Jure Belli ac Pacis, es decir, el derecho de la paz y de la guerra, porque eso era lo que dominaba las relaciones entre los Estados. No me voy a entretener mucho en estas consideraciones históricas, pero me van a permitir que comience recordando dos citas o dos referencias a textos que tienen un carácter histórico, pero mucho más cercano en el tiempo, para poner de manifiesto esta idea de que el anhelo de paz, la consecución, la construcción de la paz es la gran aspiración de la comunidad internacional de nuestros días. Estos dos textos son los siguientes, o estas dos pequeñas citas que yo creo que son muy ilustrativas para comenzar con estas reflexiones. La primera son las primeras palabras de la Carta de las Naciones Unidas, del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. El preámbulo de la Carta comienza diciendo: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, y a partir de ahí se desarrolla el resto del preámbulo y después el texto articulado de la Carta de las Naciones Unidas. Así comienza la Carta de San Francisco de 1945, que continúa siendo en la actualidad lo más parecido a la Constitución de la comunidad internacional, con todos sus defectos y carencias, que evidentemente los tiene. La segunda referencia, el segundo texto,
es de ámbito europeo, porque ya saben, y lo acaba de decir también Enrique, que tengo una especial querencia por estos temas, y son unos pasajes del texto político que puso en marcha el proceso de integración europea, lo que hoy conocemos como la Unión Europea, la denominada Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950. En la Declaración Schuman se lee, entre otras cosas, la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Por ello, el Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una alta autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa. La solidaridad que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no solo resulta impensable, sino materialmente imposible. Por algo celebramos el 9 de mayo, el Día de Europa, recordando en parte estas palabras, este pasaje de la declaración que, en nombre del Gobierno francés, su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, realizó en el Quai d'Orsay, en París, el 9 de mayo de 1950. Recuerden esto de que una nueva guerra, un nuevo conflicto, sea algo no ya impensable, sino materialmente imposible. Ese es el objetivo último de la integración europea. Claro, esto, 1945-1950, lo que nos indica es que en esa etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial vivimos uno de los momentos culminantes en lo que podríamos decir el proceso de la construcción de la paz en el plano internacional. Mediante la creación de Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, la comunidad internacional, por primera vez, y fíjense bien en esto, alcanza la madurez suficiente, un grado de civilización suficiente para formular tajantemente una prohibición del uso de la fuerza. Hasta ese momento en la historia de la humanidad nunca había estado prohibida la guerra. Incluso después de la Primera Guerra Mundial, de lo que se llamó la Gran Guerra, en la etapa de la Sociedad de Naciones, el uso de la fuerza no estaba completamente proscrito de las relaciones internacionales. Bajo determinadas condiciones, como última ratio, se toleraba la posibilidad de recurrir a la fuerza. Con la Carta de las Naciones Unidas se abre una nueva etapa histórica y, además, se intenta acompañar esa prohibición, como comentaré después, de un sistema complementario que se denomina de seguridad colectiva que, bueno, la verdad es que no ha funcionado del todo bien o a la altura de lo que en un principio se pensó. Y, por otro lado, con el segundo de los textos, la segunda de las declaraciones que mencionaba, se pone en marcha este experimento que ya tiene 7 décadas de historia, que es el proceso de integración europea, un proceso construido para buscar la paz, aunque a veces perdamos de vista esta dimensión. No en vano, hace ahora 10 años, en 2012, la Unión Europea mereció el Premio Nobel de la Paz. Puede que haya otros que no hayan sido tan merecidos, pero este, desde luego, lo fue. Y los Estados participantes estaban dispuestos a hacer sacrificios en aras de la paz. Y para un Estado el principal sacrificio es aceptar que su soberanía no sea algo absoluto, relativizar la soberanía, ejercer de otra forma los poderes propios del Estado, la soberanía del Estado, que es, digamos, lo más preciado, lo que caracteriza a los ojos del derecho internacional al Estado. Entonces, a la luz de lo que acabo de comentar, a modo de breve introducción, se preguntarán todos ustedes, ¿y cómo es posible que 7 décadas después, 70 años después, nos encontremos con un panorama como el actual? Un panorama en el que, sin duda, hemos avanzado mucho, y es cierto lo que decía Enrique, que aunque no seamos conscientes de ello y pensemos que el derecho internacional es muy débil, el derecho internacional tiene un grado de cumplimiento espontáneo mucho mayor, sin necesidad de que haya una autoridad revestida del poder para exigir el cumplimiento del derecho, un grado de cumplimiento mucho mayor que otras ramas del derecho interno de los Estados. Pero aún así, ¿cómo es posible que 70 años después estemos asistiendo todavía
a episodios como los que tenemos el que tenemos abierto en estos momentos en Ucrania, una agresión militar flagrante y, por supuesto, contraria al derecho internacional, pero no solo la situación en Ucrania, sino también otra treintena de conflictos abiertos a lo largo y ancho del mundo, muchos de los cuales pasan bastante inadvertidos, lamentablemente, para la opinión pública internacional. Bueno, lo que voy a tratar de hacer es tratar de ofrecerles algunas claves que nos permitan interpretar este escenario, que a veces nos resulta pues, un tanto frustrante, ¿no?, para el ciudadano mínimamente comprometido y consciente de lo que pasa, que se interesa por lo que pasa en el mundo, pues algunas claves que nos expliquen por qué estamos en esta situación, sin perjuicio de los avances que se han experimentado, que son muchos y muy notables. Por supuesto, no esperen certezas definitivas, ni mucho menos, ni explicaciones tajantes que les resuelvan sus dudas, porque las dudas las tenemos todos, también los que llevamos muchos años dedicándonos a estudiar estas cuestiones. Y voy a organizar estas breves reflexiones en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, voy a hacer una breve referencia a por qué la búsqueda de la paz, la construcción de la paz, se ha complicado en las últimas décadas, que tiene que ver sobre todo con la naturaleza cada vez más compleja de las amenazas a la paz internacional. En segundo lugar, haré una breve referencia también a la inadaptación del sistema internacional del que disponemos para dar respuesta a esos desafíos o a esas amenazas. Necesitaríamos un sistema internacional más consistente y, además, no solo su inadaptación, sino que, lamentablemente, en las dos últimas décadas y en una tendencia que va mucho más allá del ámbito internacional, pues bueno, iba a decir el desprecio, me conformaré con decir la relativización del valor del derecho y de las instituciones, pues es algo que también está haciendo mella en el derecho internacional. Y, por último, y para terminar, me preguntaré por cómo vemos esto desde eso que Josep Borrell hace pocas semanas, en unas intervenciones que han levantado cierta polémica, ha denominado el jardín europeo, haciendo referencia a que aquí en Europa occidental, en la Unión Europea, vivimos en una especie de jardín de paz, de estabilidad, rodeados por un entorno pues mucho más complicado que él denominaba la selva que circunda o en la que se mueve en gran parte de las relaciones internacionales en el resto del mundo. Bueno, esto obviamente es con el estilo incisivo y provocador que caracteriza a Borrell y que levanta ampollas en la burbuja de Bruselas en más de una ocasión, pues bueno, es una de sus afirmaciones más recientes y entonces esto nos permitirá también relacionarlo con la situación en Ucrania. En primer lugar, la construcción de la paz o la búsqueda de la paz en el plano internacional se ha complicado en las últimas décadas porque ha ido evolucionando la naturaleza de las amenazas a la paz. Y esto hace más difícil controlar, dar respuesta a esas amenazas. Les doy algunos datos o algunos elementos para la reflexión y para el análisis a este respecto. En primer lugar, si ustedes se paran a pensar un poquito, verán cómo en las últimas décadas las amenazas a la paz internacional no proceden normalmente de agresiones directas de unos estados contra otros. El caso de Rusia, y por eso es tan llamativo y ha generado una respuesta, está generando una respuesta y una condena tan contundente, obedece a este modelo, que es un modelo que, digamos, antiguo. Si uno repasa la evolución de los conflictos internacionales en las últimas décadas, comprueba que hay muy pocos de estas características. Y normalmente han tenido siempre una respuesta o bastante contundente. Lo habitual es que los conflictos surjan por
como consecuencia de la desestabilización interna en distintos estados, en distintas zonas del mundo, por situaciones de naturaleza fundamentalmente interna, que después terminan internacionalizándose por la influencia, en esta última etapa, sobre todo de estados vecinos normalmente, de aquellos en los que se dan estas situaciones de desestabilización interna. Pero ese fenómeno de internacionalización, a diferencia de lo que ocurrió durante décadas en ese periodo que denominamos, que en su momento se denominó de la Guerra Fría, a diferencia de lo que ocurría entonces, esa internacionalización de los conflictos no suele llevar aparejada una mayor atención o implicación de la comunidad internacional para darles respuesta, sino que muchas veces pasan inadvertidos o desapercibidos. Le sorprendería, por ejemplo, saber el número de víctimas que están provocando en estos momentos conflictos como, o que ha provocado en los últimos meses, años, conflictos como la guerra en el norte de Etiopía, en Tigray, en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, otros conflictos en el continente africano, y así podríamos hablar de situaciones de las que probablemente ni hayan oído hablar, porque ahora todo está monopolizado y con razón, es decir, es algo justificado por la guerra en Ucrania. Junto a esto, y también un poco como consecuencia de ello, las amenazas para la paz proceden cada vez en mayor medida de lo que denominamos, los que nos dedicamos a estudiar estas cuestiones, actores no estatales. Y esto complica mucho la respuesta a esas amenazas. El que con quien hay que lidiar, en su caso negociar, frente a quien hay que intentar poner coto a excesos de todo tipo, no sean fuerzas armadas regulares, no sean los ejércitos de Estado, sino que sean grupos armados no estatales que aprovechan la situación en muchas zonas del mundo en las que por despreocupación o falta de interés de la comunidad internacional pues se ha permitido que se generen lo que llamamos estados fallidos. Y tenemos algunos en nuestro entorno más inmediato. Piensen, por ejemplo, en el caso de Libia, en el sur, que es una fuente de inestabilidad enorme para Europa desde muchos puntos de vista. Y esto se ha acentuado con la proliferación o el auge del terrorismo internacional, sobre todo del terrorismo yihadista en los últimos 25 años, básicamente. Probablemente recordarán que hace unos años hablábamos mucho del autodenominado Estado Islámico, un grupo terrorista que consiguió hacerse con el control de una extensión enorme del territorio de Siria y de Irak, del este de Siria y de Irak, y crear estructuras cuasi estatales en ese territorio. Esto constituyó un desafío inaudito desde el punto de vista de la paz, de la seguridad en esas zonas del mundo, tanto en relación con Irak como en relación con Siria, donde, por cierto, la guerra civil, el conflicto no ha terminado. La guerra en Siria, aunque ya no le prestemos atención, continúa abierta. Por lo tanto, esta proliferación de grupos de todo tipo en África Central, en torno a la región de los Grandes Lagos, hay muchos grupos de estas características, pues constituyen una complicación enorme desde el punto de vista de la búsqueda o la construcción de la paz. Habrán oído hablar también, pasando a otra cuestión muy brevemente, de esto de los ataques o las amenazas híbridas, a lo que cada vez se hace más referencia. En el mundo en el que vivimos, las amenazas no son únicamente o no se traducen siempre en actuaciones de carácter militar o en un uso abierto de la fuerza, sino que hay otras muchas formas de desestabilizar, de amenazar la seguridad, de poner en jaque la paz en determinados escenarios. Por supuesto, cada vez son más frecuentes y preocupan más esta cuestión de los ataques cibernéticos, es decir, el hacer colapsar
estructuras básicas de cualquier Estado por medios directamente cibernéticos, pero también la desinformación, la desestabilización por esta vía. Habrán oído hablar, sin duda, no solo de las fake news, sino de toda una serie de acciones que se han llevado a cabo por actores claramente identificados en los últimos años y que pues contribuyen también a desestabilizar o a poner en jaque la paz. Por hacer una referencia a la actualidad más inmediata en el tema de Ucrania, dentro del paquete muy contundente de medidas restrictivas o sanciones, como habitualmente se denominan, que la Unión Europea ha impuesto a Rusia, por primera vez hay sanciones que consisten en la clausura, en el cierre de medios de comunicación financiados por el Kremlin que actuaban en territorio europeo, en los Estados miembros de la Unión Europea, con una finalidad propagandística de desestabilización y que probablemente algunos de ustedes pues en algún momento hayan visto, sobre todo dos, Russia Today y Sputnik. Y claro, esto de cerrar medios de comunicación es algo muy delicado y que entra en contradicción o al menos en tensión con los principios y valores básicos que inspiran el funcionamiento de nuestras sociedades. Y, bueno, obviamente estas entidades acudieron rápidamente ante los tribunales europeos y ya hay una primera sentencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General de la Unión Europea, confirmando que, concluyendo que la adopción de estas medidas en el contexto concreto de la guerra en Ucrania no puede considerarse que entre en contradicción con la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, la libertad de expresión, etcétera, por una serie de consideraciones que en esa sentencia justifica el Tribunal de Justicia. Pero, no obstante, es una cuestión delicada, para que vean hasta qué punto esto es importante. Por supuesto, la utilización de las personas más vulnerables, de las personas que buscan protección internacional, utilizarlas para desestabilizar a otros estados. No voy a hablar de episodios muy recientes en la historia reciente de nuestro país y que, bueno, no tuvieron el mismo dramatismo que otros, pero piensen, por ejemplo, que poco antes, unos meses antes de la invasión de Ucrania, Bielorrusia intentó desestabilizar gravemente a Polonia, acumulando en la frontera con Polonia a decenas de miles de solicitantes de protección internacional que llegaban a Bielorrusia, incluso trasladándolos explícitamente a las fronteras polacas para poner en una situación delicada a las autoridades, al gobierno de este país. ¿Qué les voy a decir de la utilización del aprovisionamiento energético, de los flujos comerciales como arma en contextos de tensión internacional? Pues bueno, todos son conscientes y más conscientes hoy que nunca de lo que esto puede representar. Todo esto trae como consecuencia, y termino ya con este primer grupo de ideas, que en el panorama internacional actual, pese a que nunca antes en la historia fue tan grande la brecha tecnológica y de gasto militar entre las grandes potencias y el resto de estados, la superioridad militar no garantiza la imposición de la paz, porque los escenarios son mucho más complicados, son mucho más complejos por estas y por otras muchas razones que no tengo tiempo de explicarles. Pero piensen ustedes que, por referirnos a la primera potencia militar mundial, les recuerdo algo que a veces pasa desapercibido. El presupuesto de defensa de Estados Unidos desde hace muchos años supera a la suma de los presupuestos de defensa de las 10 siguientes potencias militares en el ranking mundial, incluida China, Rusia, aunque los datos de China y de Rusia no son del todo fiables, China, Rusia, el Reino Unido y, por supuesto, los grandes Estados miembros de la Unión Europea. Si sumamos los presupuestos de defensa
de los 10 que vamos por detrás o que van por detrás de Estados Unidos, España no está entre esos 10, el presupuesto de defensa estadounidense sigue siendo superior. Y eso le ha garantizado a Estados Unidos no tener que salir hace poco más de un año de Afganistán en las circunstancias que todos recordarán, en agosto de 2021, después de haber estado allí durante 20 años, no solo Estados Unidos, sino también nosotros, a través de la OTAN con autorización o bajo el paraguas de Naciones Unidas. Pues no. Y esto frente a un supuesto grupo de desarrapados, de talibanes, que fueron desalojados del poder en 2001 en respuesta a los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, y que han conseguido, 20 años después, recuperar el control de Afganistán y volver al poder. Esto es algo que a primera vista parece inaudito y que revela un poco estas contradicciones o estas situaciones paradójicas. En segundo lugar, y brevemente también, debemos ser conscientes de que el sistema internacional con el que contamos para garantizar la paz, para construir la paz, es un sistema que adolece de carencias importantes. Entre otras cosas porque básicamente es el mismo sistema que nos dimos al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Y desde entonces hasta ahora, como he intentado explicarles, las cosas han cambiado mucho y de una manera muy acelerada en los últimos 20 o 25 años. Aquí hay algo que en lo que a veces yo creo de lo que no somos suficientemente conscientes. Es decir, nunca antes en la historia de la humanidad hemos sido tan conscientes de que los problemas y los desafíos a los que nos enfrentamos son globales, por definición. Es decir, desde el cambio climático, ahora que todavía está clausurándose la COP27 en Egipto, a orillas del Mar Rojo, hasta las cuestiones relacionadas con la lucha contra la pobreza internacional, por supuesto, la paz y la seguridad. Y, sin embargo, y pese a que proliferan organizaciones internacionales de todo tipo y tenemos la sensación de que nuestros políticos, sobre todo en los estados que estamos, nuestros líderes políticos, en los estados que estamos más integrados en la comunidad internacional, no paran de asistir a cumbres, a reuniones de todo tipo, pero pese a eso, pese a todo ello, las respuestas institucionalizadas a esos desafíos o a esos problemas siguen siendo muy débiles. Somos conscientes. El diagnóstico lo tenemos hecho, pero nos cuesta mucho dar la respuesta adecuada, que pasa, lógicamente, por contar con instituciones internacionales más fuertes, con un mayor sometimiento, un mayor refinamiento, desarrollo del derecho internacional. Y, claro, esto en el ámbito de la paz pues, es especialmente preocupante, cuando de lo que se trata es de contener las derivas que acechan o que afectan a la paz internacional. El sistema que se previó en la Carta de Naciones Unidas en 1945 prácticamente no ha sido reformado desde entonces. Yo llevo 30 años, y me cuesta decirlo, dedicándome a esto, y cuando empecé en 1992 a trabajar en mi tesis doctoral, el gran tema, uno de los grandes temas que estaba sobre la mesa era el de la reforma de Naciones Unidas. Y la reforma, sobre todo, si el propósito fundamental de Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, es la reforma del sistema, de lo que llamamos el sistema de seguridad colectiva. En aquel momento se pensaba que la reforma era posible, que incluso podría llegar a ser inminente. Bueno, han pasado 30 años, no se ha reformado nada. El Consejo de Seguridad sigue reflejando, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la foto fija del equilibrio de poder o de fuerzas al término de la Segunda Guerra Mundial, con esos 5 estados que gozan de un estatuto privilegiado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con un puesto permanente y derecho de veto, que hace que la capacidad de reacción del Consejo de Seguridad frente a situaciones como la que estamos viviendo en Ucrania sea nula, porque el Consejo no puede actuar desde el momento en el que los intereses o la implicación directa en un conflicto de uno de sus miembros permanentes bloquea su capacidad de decisión.
Y además tenemos que ser conscientes, aunque esto se ha olvidado, de que la Carta decía muchas cosas, ponía deberes a la comunidad internacional sobre el desarrollo de ese sistema. Había que adoptar medidas complementarias. Pero rápidamente, a finales de los años 40, ya estábamos instalados en la lógica de la Guerra Fría y fue imposible desarrollar esas previsiones de la Carta. Obviamente no quiero que se queden con un sentimiento de frustración absoluta o de desesperanza. Naciones Unidas ha hecho muchas cosas a lo largo de los últimos 75 años por el mantenimiento de la paz y esfuerzos ímprobos bajo el liderazgo de personas muy comprometidas, y una de las principales manifestaciones de esos esfuerzos y de esa capacidad de adaptación pese a todo de Naciones Unidas en la consecución de ese objetivo prioritario que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales son lo que llamamos las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, eso que se conoce como los cascos azules de Naciones Unidas, que es algo que forma parte casi ya de la cultura popular, ¿no? Incluso se califica de cascos azules o de casco azul a cualquiera que intenta mediar, intenta realizar gestiones para pacificar cualquier situación. Más de 1 millón de personas, entre militares y civiles, han participado durante estos últimos 70 años en operaciones de mantenimiento de la paz. Actualmente hay unos 90.000 desplegados en más de una decena de operaciones en los lugares más delicados y más conflictivos del planeta, pero las operaciones de mantenimiento de la paz tienen sus límites. La capacidad de acción de Naciones Unidas por esta vía tiene sus límites. Primero, porque los recursos disponibles son pocos y segundo, porque este tipo de operaciones solo pueden desplegarse cuando se dan ciertas condiciones. Pueden ser importantes en un escenario de preconflicto y también en un escenario de posconflicto, de estabilización, de supervisión de un alto el fuego, etcétera, aunque sus funciones se han diversificado mucho a lo largo del tiempo, pero tienen sus límites. Y se da la circunstancia, además, de que en los últimos 25 o 30 años, por diversos motivos, los Estados que tenemos una mayor capacidad, que tendrían una mayor capacidad para apoyar a Naciones Unidas en esta labor, no lo hacen. O no lo hacen mediante medios humanos, materiales y humanos. Como mucho financian las operaciones. Les sorprendería, se lo voy a decir y supongo que causará cierta sorpresa saber que de los 90.000 cascos azules más o menos que hay desplegados por el mundo a día de hoy, el mes pasado, en septiembre, 7.000 proceden de Bangladesh. Y en la lista de estados contribuyentes a los cascos azules de Naciones Unidas, los estados europeos no aparecemos hasta el puesto 24. España está en el 32º, por delante de nosotros solo están Italia y Alemania, y en estos momentos España tiene desplegados en operaciones de mantenimiento de la paz 678 militares, sobre todo militares, también personal civil, fundamentalmente en el Líbano. Claro, si quienes contribuyen a estas operaciones, y además por motivos que a veces tienen que ver también con cuestiones muy pragmáticas de quitarse de encima unos cuantos miles de militares para no tener que pagar su sueldo durante el tiempo que estén en operaciones de mantenimiento de la paz, son países como Bangladesh, como Nepal, como Ruanda, como Senegal, Etiopía, etcétera, que son los que aparecen en primer lugar en la lista, pues hombre, es evidente que las capacidades de Naciones Unidas para atender esas necesidades pues no van a ser todo lo eficaces que cabría desear. Pero además de esto, tenemos que ser conscientes que en los últimos años, como les decía, y no me voy a detener mucho en esto, porque además el tiempo corre muy deprisa, en los últimos 20 o 25 años estamos asistiendo a una relativización, por decirlo suavemente, de todo este marco jurídico creado por Naciones Unidas. No se cuestiona directamente, pero sí, digamos que se ha ido erosionando, debilitando, como consecuencia de la actitud de algunos Estados y sobre todo de aquellos que se supone
que tienen una responsabilidad primordial, como dice la Carta, en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Un proceso de desinstitucionalización, desjuridificación de las relaciones internacionales, que ya digo, es algo que conocemos también, en cierto modo, desde otro punto de vista, en el orden interno, esa relativización de la importancia del valor del derecho y de las instituciones. Tras el final de la Guerra Fría, en los primeros años de la década de los 90, hubo una etapa de gran optimismo a este respecto. Parecía que después de terminada la Guerra Fría, de esas décadas de tensión internacional contenida, iba a ser posible dotar a Naciones Unidas de los medios para que pudiera cumplir con su labor, terminar de apuntalar ese sistema de seguridad colectiva que nos dimos en 1945. Pero pasados unos años y tras una etapa inicial en la que hubo ciertos, como se decía entonces, y se utilizaba este concepto, brotes verdes en el panorama internacional, la verdad es que las cosas han evolucionado de un modo poco satisfactorio. Y sobre todo, a partir del momento en el que nos instalamos en esto de la denominada guerra global contra el terrorismo, a partir del año 2001 sobre todo, que ha hecho mucho daño desde el punto de vista de la observancia, desde el punto de vista, lo decía Enrique en la presentación, del respeto del Estado de Derecho en el plano internacional, o de este concepto que los ingleses dicen el rule of law, que nosotros traducimos por Estado de Derecho, el imperio del derecho en el plano internacional. Y aquí hay que repartir responsabilidades. Obviamente lo que está ocurriendo ahora en Ucrania por parte de Rusia es una violación flagrante, grosera y dramática de las más elementales normas del derecho internacional. Pero también lo hicimos los occidentales en otros momentos. Y si bien la primera reacción en 2001 tras los atentados pudo estar hasta cierto punto justificada con la intervención en Afganistán, y esto entre muchos interrogantes, pero lo que en modo alguno lo estaba fue la guerra en Irak en 2003, en modo alguno, y entonces se utilizaron coartadas, pues no voy a decir similares, pero bueno, que nos recuerdan en algo a las que está utilizando ahora el régimen ruso. Es decir, debilitar el marco jurídico internacional, las instituciones, erosionar su credibilidad, etcétera, no sale gratis. No sale gratis dentro de los Estados y no sale gratis en el plano internacional. Con más razón todavía, porque ahí quienes están sometidos a las normas y al derecho son los Estados. Y son ellos mismos quienes crean ese derecho y quienes deben velar por su cumplimiento, porque no hay un gobierno internacional. Esto que tenemos en nuestro jardín europeo es algo completamente excepcional, esto de las instituciones europeas, etcétera. Y debemos estar, obviamente, contentos y satisfechos de que así sea. Aún con todo esto, y aunque quizá no nos sirva de mucho consuelo, si echamos un vistazo brevemente al relato, como se dice ahora, del gobierno ruso en relación con la guerra de Ucrania, rápidamente percibirán que el derecho internacional importa y que las normas de derecho internacional son muy claras a este respecto. Y que nadie en la comunidad internacional en estos momentos pone en cuestión que esté prohibido el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Rusia, el gobierno ruso no ha admitido ni admitirá nunca que ha cometido un acto de agresión en Ucrania. Es una operación militar especial. Y tratándose de un régimen autoritario, pues obviamente se las arreglan para que cualquiera que hable de guerra, de invasión, de agresión en Rusia, pues tenga su merecido castigo, digamos, por no atenerse a la verdad oficial. Pero es que si se paran a pensar, lo primero que hizo Rusia antes de invadir Ucrania, y ya me dirán, estos son tecnicismos jurídicos, pero bueno, merece la pena recordarlo, fue reconocer a las repúblicas populares
de Donetsk y Lugansk, lo que es la zona del Donbass, la zona este de Ucrania. Reconocerlas como estados independientes, que solamente reconoce ella, obviamente, y no sé si a lo mejor Corea del Norte o Siria, que está bajo control de Rusia también, el gobierno sirio. ¿Para qué? Para poder decir que no estaba invadiendo Ucrania, estaba acudiendo en ayuda de dos estados amigos que iban a ejercer su derecho a la legítima defensa frente al gobierno de Kiev. Pero es que todavía ha ido más allá. Hace unos meses, hace un mes pasado o hace unas cuantas semanas, se organizaron referéndums en estas zonas y además en algunas otras que ya estaban bajo su control, en Jersón y Zaporilla, referéndums en los que supuestamente la población local ejercía, fíjense bien, pues esto nos recuerda cosas, su legítimo derecho a la libre determinación. Y claro, votaron todos, un 90%, a favor de que lo que querían era no ya solo ser estados independientes, las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, sino incorporarse a la Federación Rusa. Y estos se han preocupado de revestirlo de las formalidades jurídicas pertinentes. Los líderes de estas repúblicas han ido a Moscú, han firmado tratados con la Federación Rusa, como se hizo con Crimea en su momento, a principios de 2015. Y estos tratados, por un procedimiento exprés, los ha tramitado incluso la Duma, el Parlamento ruso. Es decir, como ven, todo esto lo que confirma es que, obviamente, el derecho internacional importa y es claro, es clarísimo que la paz es un valor esencial y que no se toleran las infracciones, y mucho menos las más graves y más groseras, de ese principio de la prohibición del uso de la fuerza. Y ya para ir terminando, ¿cómo vemos todo esto desde eso que he llamado el jardín europeo? Utilizando o tomando prestada esta terminología de Borrell, que obviamente no se inventó él, como se encargó de decir en un comunicado de prensa que sacaron en los días posteriores, alarmados por la repercusión, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que habían tenido esas declaraciones. Pues lo estamos viviendo con un sentimiento de haber sido asaltados o descolocados. Esa es la sensación que tenemos desde el 24 de febrero de este año, cuando comenzaron los ataques rusos en Ucrania. La mejor prueba de ello es que cuando por primera vez se reunieron los máximos responsables políticos de los Estados miembros, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, en una reunión informal en Versalles, porque el primer semestre de este año la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión le correspondía a Francia, y el presidente Macron convocó a sus colegas en Versalles, como suele hacer en las ocasiones más solemnes y especiales. Y en la declaración final de aquella reunión, que fue la primera a comienzos de marzo tras la invasión de Ucrania, se puede leer en esa declaración el diagnóstico que hacían los jefes de Estado de Gobierno. Y, entre otras cosas, dicen que la agresión rusa contra Ucrania constituye o representa, dicen textualmente, un vuelco descomunal en la historia de Europa. Bueno, yo creo que es muy pronto para hacer una afirmación tan tajante como este. Veremos si es así o no. Pero esto pone de manifiesto hasta qué punto esto nos ha descolocado. Hemos sentido asaltado nuestro jardín por lo que está ocurriendo en Ucrania. Y esto es así porque, y volviendo a la referencia que hacía a la declaración Schuman al principio, porque durante décadas los europeos occidentales, y nosotros los españoles nos incorporamos a esta aventura hace ya 36 años, por lo tanto tenemos ya una cierta experiencia, hemos ido durante décadas construyendo este jardín en el que nos movemos por medio de la interdependencia. De la interdependencia primero económica, pero luego social, también política, tejiendo una tupida red, una tupida tela de araña, de compromisos de todo tipo, con el objetivo último, y por eso fue visionaria aquella declaración de 1950, recuerden, de que una nueva guerra en Europa sea algo no solo impensable, es decir, que no se le pase por la cabeza a ningún líder político, sino materialmente imposible. Y en esto hemos tenido éxito, un éxito rotundo y sin paliativos.
porque es así, porque esto es así, es algo bastante evidente, pero un éxito de puertas adentro. Por eso Borrell hablaba de jardín, y de un jardín protegido, no voy a decir por muros, porque ese concepto es muy fuerte y obviamente no es la idea de Europa, pero un jardín que con el paso del tiempo y lamentablemente cada vez se ha ido separando más de lo que ocurre en otras partes del mundo, constituyendo un oasis o una isla, no voy a decir obviamente la única, porque hay también otras zonas del mundo donde se puede disfrutar de condiciones parecidas, no tantas, a las que vivimos en la Unión Europea, pero desde luego un oasis o una isla. Y claro, durante mucho tiempo también, durante décadas y sobre todo desde que la Unión Europea intenta proyectarse más hacia el mundo, tener una mayor influencia en el mundo, hemos pensado que la misma receta podía funcionar de cara al exterior. Y hemos invertido mucho esfuerzo y muchos recursos también en intentar proyectar esa misma dinámica en nuestro entorno, no solo más cercano, sino también incluso relativamente, en un entorno más amplio, relativamente alejado de la Unión. Y aquí los éxitos han sido mucho más limitados. Hemos tenido éxito en algunas cuestiones que tienen que ver con el entorno más cercano, sobre todo a través de la perspectiva de adhesión, es decir, aquellos que quieren pasar a formar parte del club, que siguen siendo muchos pese al Brexit, se someten, es decir, entran en la dinámica que les proponemos. Pero más allá de ese entorno inmediato, las cosas son mucho más complicadas. Y si uno se para a pensar, la situación se ha ido deteriorando bastante en los últimos años y estamos rodeados, y no quiero ser pesimista, pero este es el diagnóstico que llevamos haciendo en la Unión Europea desde hace ya unos años, estamos rodeados de un cinturón de creciente inestabilidad. Si miramos al sur, pues bueno, aquello de las primaveras árabes fue casi un espejismo, incluso Túnez, el estado en el que comenzaron y en el que más esperanzas se tenían, pues bueno, sin volver completamente hacia atrás, pero la situación no es la mejor. Tenemos el caso dramático de Libia, un estado fallido en nuestra proximidad, en nuestra vecindad más inmediata, que nos genera problemas muy graves, un estado en el que no hay un gobierno que controle el territorio, hay dos gobiernos que compiten por el control del territorio y son incapaces, por más que patrocinamos negociaciones, etcétera, de alcanzar acuerdos. La guerra en Siria no ha terminado y comenzó en 2011, hace más de 10 años. Las relaciones con Turquía, desde la deriva autoritaria del gobierno turco hace ya 4 o 5 años, cada vez son más tensas y nos generan muchos problemas. Y les recuerdo que hay parte del territorio de un Estado miembro de la Unión, que es Chipre, que está ocupada desde 1975 por Turquía, en eso que llaman la República Turca del Norte de Chipre, que solo reconoce Turquía, obviamente, pero que es algo preocupante. Y ahora tenemos el tema de Ucrania o la guerra en Ucrania, que ha supuesto, yo diría, el aldabonazo definitivo, un auténtico shock para la Unión Europea, porque por muchas circunstancias que después, si quieren, podemos comentar en el coloquio, Ucrania había puesto su esperanza y su futuro, sus ojos en Europa, en la Unión Europea, más en la Unión Europea que en la OTAN, con todo lo que se diga, ¿no? Y esa fractura interna en Ucrania tiene que ver también con las ansias de libertad del pueblo ucraniano y con las esperanzas que tenían puestas en su acercamiento a Europa. La Revolución Naranja de 2004-2015, lo que se llamó luego el Maidán o el Euromaidán en 2014, que estuvo en el origen de la anexión de Crimea por parte de Rusia, son buena muestra de ello. Entonces, esto de la guerra en Ucrania, al margen de las consecuencias dramáticas que está teniendo, es una especie, si me permiten la expresión, de bofetada en la cara de la Unión Europea, pero sí, con la mano abierta de par en par, porque supone
constituye también un ataque frontal contra todo lo que la Unión Europea representa. De ahí esa expresión que utilizaban en la Declaración de Versalles los jefes de Estado de Gobierno de un vuelco descomunal en la historia de Europa. Y esto es lo que ha llevado a la Unión Europea a adoptar en estos últimos meses medidas que suponen cruzar líneas rojas, bastantes líneas rojas, en la asistencia militar a Ucrania, pero también en otros planos, en el plano humanitario, por ejemplo, con la apertura de fronteras, la activación de un mecanismo de acogida de las personas que huyen de Ucrania, que nunca jamás la Unión Europea había puesto en práctica. Y esto también, pues bueno, puede llevarnos a plantearnos, a que nos planteemos muchas cuestiones. Y sobre todo esto lo que está fomentando es un debate que ya venía de antes en Europa sobre nuestras dependencias. Hemos confiado mucho en esa interdependencia a lo largo del tiempo y pensando que eso iba a generar dinámicas positivas en nuestras relaciones con el resto del mundo. Y ahora nos encontramos con que esa dependencia en muchos planos se vuelve como un boomerang en nuestra contra. Y es la dependencia energética. Claro, el shock en Alemania es enorme. Es enorme. Es decir, habían estado patrocinando y financiando la construcción de un segundo gasoducto, el Nord Stream 2, para todavía aprovisionarse de gas, claro, de gas barato, a precios razonables para su industria, de Rusia, y confiando en que ese suministro era estable. El Nord Stream 2 nunca va a entrar en funcionamiento. Y pese a lo que ocurrió en Crimea en 2015, si uno ve las estadísticas, y esto es realmente sorprendente y nos da un poco la idea de esto del jardín europeo en el que suponíamos que vivíamos, desde 2015 hasta comienzos de este año, la dependencia energética de Alemania y de algunos otros países, pero sobre todo de Alemania respecto de Rusia, pese a lo que había ocurrido en Crimea, lejos de reducirse, se incrementó durante estos años. Es decir, no se puso remedio. Dependencia energética, dependencia industrial, que hemos visto con la pandemia para ciertos aprovisionamientos básicos, dependencia incluso militar de Estados Unidos. Hemos vivido una etapa, los 4 años de la presidencia Trump, en la que nos dimos cuenta de que podía haber problemas en la relación transatlántica desde el punto de vista de la seguridad, si el socio al otro lado del Atlántico no era completamente fiable. Todo esto nos está llevando a plantearnos una serie de interrogantes muy potentes sobre nuestro futuro, y el debate en Bruselas y en las capitales de los Estados miembros gira sobre todo en torno, ahora que vamos a tener la presidencia española el segundo semestre del año que viene, 2023, a esta idea de la autonomía estratégica de la Unión en todos los frentes. Esto no tiene por qué ser una reconsideración, no quiere decir que las bondades de la interdependencia no puedan en el futuro seguir proyectándose hacia el exterior, pero esto que nos ha funcionado de puertas adentro es evidente que en el actual contexto internacional no funciona del todo bien y nos está generando problemas importantes. En definitiva, y con esto concluyo, de todo lo que he dicho, yo creo que la principal conclusión que pueden extraer es que vivimos un momento complejo, de cambios muy profundos, de incertidumbre. La verdad es que llevamos ya bastantes años instalados en esta tesitura. No sé, porque todavía es pronto para decirlo, si un momento de cambio sistémico, de un punto de inflexión en la configuración del sistema internacional, del orden internacional, pero lo que sí es evidente es que para seguir luchando por la paz, seguir innovando en la construcción de la paz, es necesario que nos replanteemos muchas cosas, y sobre todo que nosotros como europeos, al margen de actuar como bloque, porque si no, no tenemos nada que hacer, eso es bastante evidente, no renunciemos a nuestras señas de identidad y sigamos apostando con una perspectiva y una mentalidad abierta
por un sistema internacional basado en normas, en instituciones fuertes, en un enfoque multilateral para la resolución de los problemas internacionales, porque esas son como se suele decir, ese es nuestro ADN, nuestras señas de identidad, y Europa sigue siendo muy necesaria en la construcción de la paz mundial. No podemos renunciar ni debemos renunciar a esa responsabilidad, entre otras cosas porque lo que nos jugamos ya no es solo la estabilidad en nuestro entorno, es nuestro propio modelo de convivencia que hemos construido durante décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que está en entredicho. Les recuerdo simplemente, y con esto termino, en diciembre del año pasado el Gobierno chino hizo público un memorándum sobre el nuevo modelo de democracia china. Sobre la base de ese memorándum, cuando Putin viajó a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, pocas semanas antes de la invasión de Ucrania, firmaron un acuerdo, una declaración política, proclamando que ese modelo era un modelo alternativo y mucho más eficaz al modelo occidental, al modelo liberal, que denominamos modelo liberal de democracia, que todos conocemos y que tenemos tan interiorizado. Bueno, este es el panorama internacional. No quiero decir que esto haya que defenderlo, ni mucho menos con las armas, pero sí tenemos que ser conscientes de estas amenazas y, por lo tanto, seguir luchando y construyendo la paz desde lo que son nuestros principios fundamentales. Muchas gracias por su atención.